Más datos preocupantes, pero también medidas que adopta el gobierno nacional. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el desempleo? ¿Qué está pasando con los subsidios? ¿Qué está pasando con las pensiones y todo lo correspondiente a la seguridad social? 217.481 personas han pedido en los últimos días subsidio de desempleo porque quedaron cesantes. Pero también hay noticias impugnadas con la cotización. Establecemos contacto a esta hora de la mañana con el Custodio Cabrera, quien es el ministro del Trabajo. Ministro, gracias por este contacto. Un placer y saludamos a todos los televidentes que nos observan a esta hora de la mañana. Ministro, del 16 al 3% baja la cotización a la pensión en los meses de abril y mayo. Sí, el decreto que expedimos en el cual optativamente el empleador o el trabajador tiene la opción de decir sí o no. El gobierno suspende el pago de cotizaciones de pensiones del mes de abril que se debe pagar en el mes de mayo, o sea, en el mayo no pagarían, igual el mes de mayo que se debe pagar en el mes de junio no lo pagarían. Esa es la propuesta que hicimos, ya quedó en el decreto. ¿Cómo queda? Bajar del 16 al 13%. El 16 lo componen 12% el empleador, 4% el trabajador. ¿Qué es la propuesta o cómo quedó el decreto? El decreto ley se baja ese 12 más 4, 16, se baja al 3% y lo paga de la misma proporción. Por eso, el 3%, ¿y quién lo paga? ¿Cómo? Sí. 75% el empleador, o sea, 2.20%, y el trabajador 0.75%. En el caso de los profesionales independientes que estaban cotizando pensión del 16%, únicamente pagarán el 3%. Esa es la situación que planteamos. Claro, entonces 2.25% lo pagaría el empleador y el 0.75% el empleado de ese 3% de cotización a la pensión. Ese periodo, esos 2 meses, después se reponen. Muy buena pregunta. Colocamos un artículo para decir estos 2 meses para efectos de pensiones, que estas semanas que se requieren para muchos trabajadores, se deben tener en cuenta para la suma de las cotizaciones al final, así sea en ahorro privado, donde el máximo de semanas es 1.130 o el mínimo de semanas 1.130, y igual manera en el régimen de prima media 1.300 semanas. Entonces, estas semanas cuentan para el ahorro para las semanas de cada trabajador en Colombia. Que 217.000 personas estén solicitando en estos días el subsidio de desempleo para el cesante indica que todas estas personas se quedaron sin trabajo durante estos días. Digamos, tomamos la medida de acumular por lo menos 3, 4 meses de personas que estaban desempleadas en diciembre, enero, febrero y marzo. Y esa es la respuesta que nos han indicado las diferentes cajas de compensación familiar. Ese es un tema muy delicado. Ya arrastramos, recuerde, el 10% de desempleados, luego subimos al 12% y ahora el último informe del DANE va a ser un poco más alto. Por lo tanto, hemos venido preveniendo esta situación y conjuntamente con las cajas de compensación familiar vamos a darle esa respuesta al cesante. Antier, en el último decreto que expedimos, se consiguió más recursos para irradiar y atender a este número de personas. Realmente, pues, es una situación difícil, pero el gobierno nacional está haciendo el esfuerzo necesario, por lo menos subsidiar 3 meses más a estas personas que les han cancelado sus contratos de trabajo y de esa manera ayudar un poco a estas familias. ¿De cuánto es ese subsidio, ministro, y qué debe hacer una persona para reclamarlo? Sí, lo hemos venido repitiendo, usted nos ha ayudado aquí en Caracol, de verdad, muchas gracias. A todos a través de las cajas de compensación familiar, hacen la solicitud, llevan 8 días, prácticamente a partir de ayer o hoy ya empiezan a entregar, ya es directamente con las cajas de compensación familiar. La persona, el requisito es que haya trabajado un año, el último año haya sido vinculado a una caja de compensación familiar y le deben entregar un subsidio, el equivalente a 2 salarios mínimos, cerca de 1.700.000 pesos, pagaderos en 3 meses. ¿Qué tiene? Fuera de eso, ¿qué más tiene?
la ayuda en salud por espacio de 6 meses. Y de igual manera, aquellos trabajadores que hubieran tenido tuvieran hijos menores de 18 años, siguen por 6 meses recibiendo el subsidio familiar. En medio de estas condiciones de aislamiento, ese ciudadano tendría que ir a una EPS o cómo hace el trámite desde la casa. No, todo con las cajas de compensación familiar vía virtual. El giro se lo harán como ellos ya lo dispone cada caja de compensación familiar. La Superintendencia de Subsidio Familiar estará haciendo el seguimiento para que esto se cumpla. Ministro, hablemos de otro tema también que, bueno, ha despertado también algo de controversia. El traslado de por lo menos 20.000 cotizantes de los fondos privados de pensiones que estaban a punto de pensionarse a través del ahorro programado y adquirir una mesada de salario mínimo, que van a Colpensiones, trasladando con ellos 5 billones de pesos para Colpensiones. ¿Por qué se tomó esa medida? Este es uno de los fondos de hoy existe en Colombia el tema pensional. Existe el sistema de ahorro individual que lo manejan los fondos privados de pensiones y el régimen de prima media que lo maneja Colpensiones. Hoy hay una especie de situación compleja porque dada la situación de mercados que está viviendo el mundo, hoy tener un portafolio financiero es muy delicado. La gente cree que los ahorros los guardan ahí y los tienen ahí, no, porque los deben colocar que sean productivos en cualquier tipo de situación financiera, test, bonos y demás. En las actuales circunstancias, todos los mercados financieros han caído. Entonces nosotros tenemos que prever a aquellas personas que hoy están en ese sistema de ahorro programado, que en qué consiste. Usted ahorra su platica, no se llama pensión, si adquiere usted su ahorro, y después de esa bolsa, cuando ha llenado, que empieza a retirar esa pensioncita o ese ahorro, como quiera llamarse, pero este sistema no prevé un piso mínimo. Sobre todo estamos hablando de aquellas personas que tienen este ahorro, su ingreso que iba a recibir es de un salario mínimo. ¿Qué pasa en la práctica? Si estas personas desvalorizan esos portafolios financieros como está ocurriendo hoy, pues no le pueden garantizar ni siquiera una pensión de salario mínimo. Eso el gobierno tomó la decisión. Un momentico, estas personas que van a estar posiblemente se les descapitaliza sus ahorros y demás, asúmalo Colpensiones, nos trasladan la plata y de esa manera garantizamos que el futuro de esas 25.000 personas, si pasa cualquier tema financiero raro o lo que fuera, se les garantiza su salario mínimo. Es una decisión poco compleja, muy fuerte, pero va en protección de 25.000 personas. Pero hay quienes dicen, los críticos, que esto estaría beneficiando a los banqueros, que muchos de ellos son los dueños de estos fondos privados. Vuelvo a repetir, uno ahorra esa platica, ¿para dónde va? Se coloca en un portafolio financiero. Estos fondos de pensiones lo que hacen es administrar ese portafolio financiero. Las utilidades o pérdidas de ese fondo financiero, ¿quién las asume? Pues el dueño del ahorro, o sea, el trabajador. El tema más delicado, los fondos de pensiones, su utilidad es la administración que se le paga entre el 1 y el 3%. El manejo de ese portafolio es de todas estas personas, pero dadas estas condiciones de mercado es muy delicado que no se les pueda garantizar su pensión mínima. Por eso tomamos esa decisión. Por eso a veces la gente cree que los fondos de privados son los que tienen dueños de esos recursos. No, los dueños son los ahorradores. El año pasado, por ejemplo, todos los fondos de pensiones obtuvieron unas utilidades de 40 billones de pesos. ¿Esas utilidades de quién son? De todos los ahorradores de Colombia. Y se le distribuye en cada cuenta individual esas utilidades. Pero así como puede ocurrir, puede pasar con las pérdidas. Claro, pero el fondo privado se lleva un porcentaje del 3% de esas utilidades, que no es nada despreciable tampoco. Ministro, déjeme preguntarle esto. Es decir, las pensiones en estos fondos privados han perdido, los ahorradores han perdido su plata, su platica, en medio de todo esto que está pasando. Digamos, el grueso de pensiones están en test que garantiza, digamos, no puede uno decir en 15 días perdió
sino hay que coger todo el año y el escenario y más adelante lo pueden recuperar. Pero en este caso es mínima, que iban a empezar ya a recibirlo. Eso fue el riesgo de decir, no podemos correr ese riesgo, y el Ministerio de Hacienda decidió trasladar esos recursos para que Colpensiones lo pague, lo administre y de esa manera poderle garantizar. El resto lo pueden seguir manejando con todos los portafolios porque es a largo plazo. Entonces no había esa necesidad urgentemente. Sí. Ministro, una última pregunta. ¿Cómo queda en ese decreto o en el otro decreto relacionado con ese impuesto solidario que se le va a cobrar a los empleados estatales que ganen más de 10 millones de pesos? Por ejemplo, tendría que pagar el 15%. ¿Cómo queda eso? Sí, digamos, básicamente es todos los funcionarios, los servidores públicos, dice el decreto, con el cual las personas que ganen más de 10 millones de pesos tienen la opción el gobierno y crea este impuesto solidario que va con destino a los sectores más vulnerables y sobre todo esas ayudas que nos están pidiendo urgentemente, y con este tributo vamos a poder financiar parte de esas ayudas solidarias que estamos requiriendo urgentemente. Va a quedar, las personas mayores de 10 millones de pesos arrancan con 15% y lo máximo sería los que ganen más de 20 millones de pesos van a hacer el descuento será del 20%. Esto aplica ya, o sea, en el pago del mes de abril, mayo, junio y julio, o sea, por espacio de 4 meses. Ministro, para cerrar rápidamente, por favor, hay polémica también sobre la contratación de todo el personal de la salud, médicos, quienes dicen que debería cambiar eso en la reglamentación, en la ley laboral, porque muchos de ellos no están contratados con todas las formalidades del caso y eso va en detrimento, naturalmente, de su vida laboral. ¿Algo se está concibiendo en ese sentido? Sí, hemos venido trabajando muchísimo. En los últimos 15 días el ministro de Salud muy preocupado con su sector, el Ministerio de Trabajo igual, y hemos prácticamente tomado la decisión de empezar a revisar esa situación laboral de los trabajadores de la salud. Yo, Ángel Custodio Cabrera, este ministerio es partidario de que se acaben todos esos contratos de prestación de servicio, dejar únicamente los esenciales, sobre todo con aquellos profesionales de salud que manejan esos contratos de prestación de servicios cuando tienen 3, 4 o 2 o 3 opciones de trabajar, serían los únicos que se mantienen. O sea, los especialistas que requiere cada hospital, que pueden utilizarlos en 2, 3 entidades públicas y demás, lo pueden hacer. Pero el resto de personal que lleva 5 años, muchísimos años, yo creo que es la hora de empezar a cambiar esa situación. El gobierno lo está estudiando y vamos a tomar una decisión hace 2 días, pero desafortunadamente el costo, los cálculos para hacerlo no eran muy claros y no se pudo tomar esa decisión, pero el gobierno está preocupado con esa situación de salud y estamos concertando con el Ministerio de Hacienda cómo podemos cambiar esa modalidad que tenemos que ser solidarios con el personal de salud y más que alabarlos y demás, tenemos que actuar. Y en ese sentido, este gobierno dará una respuesta en los próximos días en esa misma línea. Vamos a ver si lo logramos. Sí. Pues ese Ángel Custodio Cabrera, el ministro del Trabajo, a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol, aclarando y despejando dudas sobre todos estos decretos que se han expedido en las últimas horas y que tienen que ver con algunos beneficios, subsidios y demás en materia de seguridad social. Ministro, gracias por esta comunicación con Noticias Caracol. Feliz día, mucha suerte.